Bueno, dice esta pregunta. Buenos días, Rafael. Mi pregunta de hoy es, este personaje naturalmente tiene mucha energía y por esta razón a veces se excede y comete errores. Cuando tuve conciencia de esto, empecé a tratar de educarme y contenerme. Los participantes de mi entorno generalmente están cómodos, pero algunas veces pasa que olvido la atención que debo poner a mis relaciones y las personas se enojan. Por otro lado, llega el momento en que yo me canso de cuidar mi comportamiento para no ofender a aquellos que ofenden fácilmente. Bueno, dices que observaste que hay mucha energía ahí en esa mente-cuerpo y que a veces puede causar daño involuntariamente, daño a alguien, entre comillas. Por eso, a partir de ahí surgió eh, el tratar de, dice, contenerme, tratar de contenerme y educarme. Eso es una tensión, eso es una tensión, ¿sí? A veces puede que funcione y a veces no. El tratar es una tensión. Fíjate dos niños cuando juegan. Ninguno está preocupado por lo que el otro piense. Es total espontaneidad. En los adultos hay muchas ideas preconcebidas en la mente y siempre están calculando cómo causar una buena impresión. Y siempre también se están juzgando. Y entonces como se están juzgando de que tengo una tendencia negativa hacia algo, entonces tengo que tratar. Todo eso es tensión, ¿sí? Si puedes observar esa tensión que hay, tantas veces llegue, es una tensión que frena la espontaneidad, ¿sí? Es muy común en la mente del adulto, que está lleno de ideas, de prejuicios, de mi historia, de mi vida, todo esto hace que su mente esté contraída, tensa y la relación con los demás manifiesta esa tensión. Tiene buenas intenciones, quiere estar bien con todo el mundo, pero desde el personaje, desde un personaje que se ve a sí mismo, desde su historia. Entonces eso inevitablemente, aunque no tenga la intención de molestar, puede producir fricciones con mucha frecuencia. ¿Sí? Algunas veces puedes, algunas veces puede suceder que desaparezca esa atención habitual que tienes con relación a los demás. Y entonces alguien puede ofenderse, ¿sí? ¿Sí? O puede que alguien no se ofenda. Depende de la situación, porque todo esto es la forma y la forma está cambiando constantemente. Lo que quiero decir es que si hay tensión, hay fricciones. Si no hay tensión, se es totalmente espontáneo desde la presencia. Cuando digo se es totalmente espontáneo desde la presencia, estoy diciendo que se es totalmente espontáneo, no desde el personaje, porque la espontaneidad del personaje
Es lo que causa la fricción, es la espontaneidad de la confusión. ¿Sí? Y el personaje se ve a sí mismo como un cuerpo, se ve a sí mismo como la historia de mi vida. Todo eso es demasiado. Todo eso con lo que carga es demasiado. ¿Sí? Se analiza a sí mismo constantemente. Eso es demasiado. Saca conclusiones definitivas. Eso es demasiado. ¿Sí? Y desde ahí pretende relacionarse con alguien. Realmente nunca se relaciona sino consigo mismo, pero desde la manera como él lo ve, se relaciona con alguien. Solamente está trayendo el pasado al presente. No se está relacionando sino consigo mismo. ¿Sí? Y esas fricciones son como quien toca la puerta. Despierta. No eres un cuerpo, no eres tu historia. ¿Sí? En ese sentido, lo único que se puede hacer realmente es observar cuando surge esa tensión que casi es un dispositivo inoculado en el sistema de pensamiento del personaje, sobre todo el personaje adulto. Todos los adultos normalmente están tensos ante el otro. Si digo esto, se va a enojar. Si callo, se va a enojar. Si esto tal cosa, si esto tal otra. Todo eso, la mente está embotada de cantidad de comentarios que han imposibilitado la espontaneidad. ¿Sí? Dos niños juegan, no hay ninguna historia. ¿Sí? Puede que incluso se enojen y el enojo pasa. Luego ríen. No hay ninguna historia, no hay ninguna tensión. Todo fluye. ¿Sí? Entonces, la única cosa que podemos hacer es observar la tensión cuando surja. ¿Sí? Si surge la tensión, puede surgir solamente observarla. ¿Sí? No preocuparse por el resultado. Ahora bien, si surge la preocupación por el resultado, observar la preocupación por el resultado. Si surge una desmesurada necesidad de ser aceptado por otro, observar esa urgente necesidad de ser aceptado por otro. Solo observar. Esto tiene que ver con otra pregunta que quizás sería bueno mencionar a continuación. Observar es contemplar, solo observar. Ahora bien, normalmente, y en esto tiene mucho sentido lo que dices, normalmente la atención ante el otro ya está inoculada, ya es un dispositivo inoculado en el sistema del pensamiento, ¿sí? Con ocasión de que alguien se acerca, de que tienes que ir a una reunión familiar, de que tienes que ir a una reunión de trabajo, lo que sea, con ocasión de eso, el dispositivo se prende, ¿sí? Se prende y se inquieta. Normalmente, cuando se prende el dispositivo, automáticamente viene la reacción, cualquiera que sea. La reacción puede ser, no hablo para no molestar. O la reacción puede ser, eh, tengo que decirle a esta persona y aclararle esto porque si no va a pensar tal cosa. La reacción es el primer paso
Después viene otra reacción, después viene otra reacción, después viene otra reacción y ya no te pudiste detener y observar, ¿sí? Lo ideal es que cuando el dispositivo se enciende, amenaza, peligro, inseguridad, miedo, en ese momento puedes observar todo ese mapa de emociones. Te puedes detener y observar, ¿sí? En este momento puedes detenerte y observar todo ese conjunto de emociones que surgen. Ni siquiera definirlas, no racionalizarlas, no analizarlas. Observar el dispositivo prendido, alarma, peligro, inquietud, miedo, quizás necesidad de aprobación, quizás miedo al rechazo. Observarlo. Eso requiere que te detengas. Es como dar un paso atrás porque la tendencia automática no es de observar, no es contemplar. La tendencia automática es reaccionar. Tengo que decirle tal cosa o me voy a quedar callado toda la reunión para no molestarlos. Tienes ese propósito, vas a la reunión y eres el que más habla. Sí, porque, porque es obvio. En la atención, tengo que quedarme callado, no la puedes mantener en el tiempo. Y no es sino que alguien diga algo y la atención se dispara. No puedes estar tenso en esa reunión. Entonces, pero eso pasa porque eres ya reactivo, estás en la bola de nieve de la reacción constante, permanente, ¿sí? Entonces, aún ahí puedes detenerte, en cualquier momento te puedes detener. Es una gracia, en cierto modo. Aún allí, pero si yo pensaba y había decidido no hablar, y puedes detenerte y observar esa decisión, no corregir nada, porque la corrección es una reacción. No eres malo, no eres bueno, no analizar, no hay nadie a quien analizar. Si surge un juicio, es que, claro, la volví a embarrar. Detente, obsérvalo, solo observarlo, contemplarlo. Eso es contemplar. Contemplar, no hacer nada con ello. Si la mente quiere correr a mil, observar que la mente quiere correr a mil y observar que quiere juzgarse a sí mismo y entrar en un tribunal para luego sentenciar. Es que así ha sido mi vida desde que era un niño. Incomprendido, bla, bla, bla. Eso es lo que hace el personaje, ¿sí? Reacción, reacción, reacción y después se encuentra contando la vida, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Solo observar, solo contemplar, ¿sí? Estás deteniendo la inercia de la reacción, del automatismo. Estás deteniendo, cuando observas, obviamente, cuando contemplas, cuando observas, se está deteniendo la inercia. Por sí misma se detiene la inercia de reaccionar a todo, ser automático, constantemente automático, ¿sí? Se está deteniendo esa inercia, pero tú no contemplas, tú no observas para detener la inercia, porque eso, atención, observa, tienes el propósito de detener la inercia. Observa, contempla eso, que no se te pase nada por alto. Ese mismo propósito te impide detener la inercia. Si no lo ves en el momento en que surge,
la inercia empieza. No, la contemplación sin propósito, sin motivo, surge, surge por sí misma. Cuando ves la necesidad de ello, va a suceder por sí mismo. Si estás viendo la necesidad de contemplar lo que surge, pensamiento o emoción, el mero hecho de verlo claramente, de contemplarlo claramente, hace que después, cuando sea necesario, suceda. ¿Sí? Esa es la espontaneidad del ser. No es que ahora tengo que contemplar, porque entonces se vuelve también una tensión. Tengo que estar atento y contemplar cada pensamiento, cada emoción que llega, porque si no me vuelvo reactivo y entonces se van a enojar mis compañeros de trabajo porque digo tal cosa y tal otra. Eso es una tensión también, ¿sí? Por eso se dice tantas veces en el aparente camino espiritual, no hagas nada, ¿sí? Eso alarma al personaje. Entonces, todo lo que llegue, si lo observas, si estás un paso atrás, lo puedes observar. Si estás identificado, no lo puedes observar. Voy a de una vez a responder la pregunta de que me hicieron porque tiene mucha relación. Luego leo los comentarios del chat porque no quiero, pues, a ver dónde está. Gracias, Rafael. Ok. Sí, ¿qué es la contemplación en satsang y cómo se practica? ¿Sí? Eh, es precisamente eso, cuando surge algún pensamiento, una emoción, verlo. Eso es contemplar, no hacer nada con ello, detenerse ahí, lo que surja. Surge la atención porque tengo que y asistir a una reunión de trabajo que es muy incómoda. Surge la atención, observarla. No más, cuantas veces sea necesario. Vas a decir quizás que después me olvidé de observarlo y me entregué a la reunión y fue un éxito o fue un disparate. No importa, no importa. No tiene nada que, no importa. Así pasó, ¿sí? Pero cada vez que se vuelve más frecuente la disposición a observar, cada vez eso va a ocurrir menos por sí mismo. Cada vez que la disposición a observar está, y solamente con ver, con que veas en este momento la necesidad de esa disposición, eso por sí mismo va a hacer que en una situación dada ocurra que puedes observar. La conciencia puede observar lo que llega, ¿sí? Y entonces, como decíamos en otra ocasión, no te pasas el semáforo, ¿sí? Entonces no te vuelves reactivo, ¿sí? Esto es entiendo que puede haber un poco de dureza en el sentido de una determinación, de un compromiso, pero esto también tiene que ver con saltar, con no juzgarse a sí mismo duramente, ¿sí? Porque todo sucede por sí mismo. En algún punto ha habido tanta observación, tanto silencio en lo que pasa, que se vuelve habitual, casi como respirar. ¿Sí? Pero inevitablemente al comienzo, si la aparente vida de una mente-cuerpo
ha sido dominada por la inercia, el automatismo, pasarme 50 semáforos, por supuesto que no va a ser fácil, pero es ahí donde se requiere, no importa, no importa, no funcionó esta vez, en algún momento va a funcionar cuando menos lo pienses, ¿sí? Porque eso tiene su propia dinámica, ¿sí? Entonces, hay una apertura a lo que pase, ¿sí? Y no hay un juicio sobre lo que debe suceder según lo correcto que yo pienso y entonces todos me deben aceptar. No, también eres indulgente con eso, porque no estás trabajando sobre la forma de lo que sucede afuera. Estás solo contemplando lo que surge aquí, mirada hacia adentro, lo que surge. No estás enfocada en lo que sucede afuera, a veces se ve bonito, a veces no se ve bonito, ¿sí? Pero nada de eso te define, ¿sí? Tu atención está dirigida a lo que surge aquí, emociones, pensamientos, ideas. Entonces, cuando está dirigida ahí, a ese lugar, a ese espacio, tu atención es más estable, más consistente, más silenciosa, ¿sí? Más contemplativa, ¿sí? Contemplativa, puedes ver lo que llega. Una tendencia demasiado automática, no puede ver nada de lo que llega y lo que llega lo arrastra como una marea. Y cuando se da cuenta ya está en el precipicio, ¿sí? Por colocar una imagen. Sin embargo, aún al borde del precipicio también se puede ver. A veces ocurren esos milagros, ¿ok? Bueno, eso entonces creo que es un asunto sobre las dos preguntas, también sobre la contemplación. La contemplación, esta es una manera de concebir la contemplación, no es la única. Algunos maestros quizá lo enseñen de otra manera, pero es lo que aquí se ha dado, ¿sí? Eh, contemplar, la contemplación, con lo que surge, contemplar lo que surge. Eso lleva naturalmente a la indagación, ¿sí? Porque en cierto modo, cuando contemplas lo que surge, cuando te detienes y lo ves, puedes dar un paso hacia adelante y decir quién lo ve, la conciencia, o no decir nada, no es necesario decir nada. Esto no es un método, ¿sí? En ese momento ocurre la indagación. Y si solo te quedas quieto en ello, en aquel que ve, y no lo defines, llega el silencio, que también se puede entender como la meditación. El silencio, la presencia, ¿sí? Bien, ok. Voy a ver los chats, a ver si tienen alguna relación con estas preguntas, con este tema, pues los abordo. Sí, tiene que ver con eso, no interferir con lo que es.
exacto. Gracias, Rafael. Tengo una, Sí, Elizabeth, sí, adelante, sí. eh, meditar, si no es necesario meditar, sino meditar. La contemplación, que también llega a un punto de meditar, como lo acabas de expresar, y la autoindagación, que también lleva a una parte de estar vacía, ¿sí? O sea que yo puedo hacer supuestamente meditar, la contemplación y la autoindagación al mismo tiempo. O, ¿por qué te digo esto? Porque últimamente me hago mi autoindagación y con quién soy realmente. Y vengo así, llevo por ahí un mes y no digo nada, simplemente observo. He observado emociones, he llorado, pero no, de hecho, no me pongo a preguntar nada, simplemente observar. Por eso te hice la pregunta de la contemplación, Sí, porque cuando, no sé si es que la pregunto mucho o me voy mucho, entonces empiezo a tener sensaciones en mi cuerpo diferentes sonidos, visión, veo diferente, observo diferente, o sea, cosas que llegan sin yo decir nada, simplemente sintiendo eso, sintiendo esa claro. emoción, sintiendo ese espacio, sintiendo todo, sin decir ni malo, ni bueno, ni nada, nada. Entonces, a eso fue que yo me refería a la contemplación, si todo eso hace como todo un conjunto. Sí, es un buen momento para contemplar. O sea, llega a llorar, llega miedo, llega esto, llega lo otro. Solo mirarlo, que es no fomentarlo ni tampoco esconderlo, porque eso ha estado ahí mucho tiempo. Entonces, en ese Entiendo. momento está saliendo. Mm. Es excelente momento para verlo, porque ha estado ahí, solo que ha estado tapado, ¿sí? Y no hacer nada con ello. Ok. eh, Te vas a dar cuenta quizás que quizás la intensidad va a disminuir, ¿sí? Es natural y entonces no va a haber un sentido de espacio más amplio, ¿sí? Sí, Porque indudablemente la copa está rebosada. Hay cosas que están ahí y no se han visto y es un buen momento para contemplar, ¿sí? te pasó algo la semana pasada de una reacción de una persona, reaccionó demasiado fuerte. Yo estaba muy tranquila. Y eso me llevó a eso. Me lloré de ver este ser así. Yo no dije nada, lloré y ahí cuando yo dije, ¿quién pasa por esto? ¿Quién pasa por esto? ¿Quién está pasando por esto? Callada, callada. En una observación, en la tranquilidad, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Sí, pero eso es bueno, ese espejo fue bueno para mí. Verás, nunca pensé que fuera a llorar en ese instante. Me, me causó. Ok. eh, Gracias. Ujú. Ok. Namaste.